Jonathan, tampoco usted puede, pero no tiene el problema de Rolly, ¿no? De qué era lo que él no podía audio, ¿no? Porque parece que le aparecía de que yo lo había bloqueado o algo así. Pero le sale que yo lo bloqueé o algo así. Qué raro que le sale que yo lo he bloqueado. A ver, vamos a ver. Mm, o si quiere, sálgase y vuelva a entrar. Pero de todos modos, eh, ser operador, anclaje, no me sale ninguna de esas opciones. Con pruebas, ¿no? Para ver si es verdad. Ya. Bueno, si gusta, se sale y vuelve a entrar. Lo que me da, lo que era mentira lo de la captura. Lo que me da un poco de incertidumbre es para el momento del examen, de que no tengan ese problema. De todas maneras, en el examen ustedes tienen que entrar en el enlace del doctor. Ya yo les voy a dar esas indicaciones cuando sea el momento. Bien, vamos a empezar. Voy a agrandar esto. Bien, entonces, lo que vamos a ver a continuación es prácticamente una deducción de una ecuación que vamos a utilizar, como yo les mencionaba la clase pasada. Finalmente, vamos a utilizar esa ecuación con el otro tema que viene. ¿Ok? Y es algo que tenemos que resolver, es una ecuación que tenemos que resolver y vamos a ver cómo se resuelve en el siguiente tema. Pero mientras, en este caso, esta parte de la conservación de masa, cuando nos referimos a la ecuación de la continuidad, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros podemos considerar e incluso, como siempre les doy algunas recomendaciones, esta ecuación de conservación de la masa o de continuidad incluso está en una parte de su texto de hidráulica, perdón, hidráulica 1 para los que lo tengan. ¿Qué estamos considerando aquí? Para deducir la ecuación, por supuesto, vamos a analizar, ok, esta región de flujo de un elemento que vamos a considerar que es el suelo. A través de este suelo, ¿qué es lo que fluye? El agua, ¿verdad? Un elemento de suelo a través del que fluye agua. Ustedes lo tienen aquí, fíjense. Ahí está descrito. Entonces, de tal manera de que este elemento es que, ¿qué figurita tiene? Es un paralelepípedo que tiene dimensiones diferenciales. Como estamos hablando de los tres ejes, es para las tres dimensiones. Entonces, fíjense que tenemos en X, tenemos también en Y y tenemos también en Z. Entonces, ahí está. Tenemos ese paralelepípedo eh, donde, denme un segundito, voy a bloquear la reunión porque la clase pasada no lo hice y entraron hasta la hora que quisieron, la verdad. Bien, entonces tenemos este elemento. Está, por supuesto, en las tres dimensiones, tal como lo podemos observar ahí. Ahora bien, vamos a suponer nosotros que, por ejemplo, la velocidad con la que el agua va a pasar por este elemento
por supuesto, también va a tener tres componentes, ¿verdad? Velocidad en Z, velocidad en Y, fíjense aquí está, y velocidad en X, ¿ok? Y estas están en función de cada uno de los ejes. Pero no estamos poniendo aquí la parte del tiempo, ya que por hipótesis se trata de un régimen estacionario. ¿Qué quiere decir? Que no varía en el tiempo. Entonces es por eso, igual aquí ustedes lo tienen para cuando lo quieran volver a estudiar. Aquí dice, puesto que por hipótesis se trata de un régimen estacionario. Entonces, fíjense, lo tenemos de esa manera. Y por supuesto, siempre que hacemos alguna deducción de alguna ecuación basándonos en un esquema, ustedes se van a dar cuenta de que tenemos derivadas parciales. Entonces, para cada uno de los ejes, obviamente si estamos refiriéndonos a la velocidad, entonces fíjense, la derivada parcial de esa velocidad, en este caso es la de x, respecto el eje. Y ese diferencial en el mismo eje. Si es en el eje X, diferencial de X, o como ustedes dicen, de Z, en este caso para el eje Z, y de Y para el eje Y. Bien, continuamos con la deducción de la ecuación. Vamos a observar también, o vamos a analizar en este caso, de que la cantidad de agua que va a entrar a ese elemento, a ese paralelepípedo, dijimos, bueno, es un régimen estacionario. ¿Qué quiere decir? Que ya lo hemos establecido. ¿Qué quiere decir también esto? Que lo que entra va a ser igual a lo que va a salir. Entonces, aquí por ejemplo, en el eje X, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Asimismo para el eje Y y asimismo para el eje Z. Pero por supuesto, como estamos haciendo una deducción, les vuelvo a mencionar, siempre estamos relacionando todo eso con derivadas parciales. Y eso es lo que se está haciendo aquí, fíjense. Estamos asumiendo de que todo esto es lo que nos está entrando, fíjense. Velocidad en X respecto los ejes que correspondan más esa velocidad en Y, ahí está con sus diferenciales, y la velocidad de Z. Eso es lo que entra a ese paralelepípedo o a esa figurita que estamos analizando. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a todo lo que sale. Y hemos observado que todo lo que sale está acompañado de estas derivadas parciales o estos diferenciales. Entonces es por eso que ahí están, fíjense. Para X, respecto a los ejes, para Y también y para Z también. Entonces hacemos esa igualdad. Lo que está entrando tiene que ser igual a lo que está saliendo. ¿Por qué? Porque estamos, o ya hemos establecido que estamos hablando, nos estamos refiriendo, perdón, a un eje estacionario. Ya lo hemos establecido. Ahora bien, el primer miembro, ¿qué nos representa? Nos representa el caudal que va a entrar a ese elemento o a ese cubito o a ese paralelepípedo, y el segundo lo que sale. Lo estábamos diciendo. Entonces, operando, ¿a qué vamos a llegar? Obviamente, como acá hay multiplicaciones y divisiones, varias cosas se nos van a simplificar y también algunas las podemos estimar por operaciones sencillas. Y una vez que hagamos eso, vamos a llegar a esto de aquí. Y no se preocupen, ustedes no se tienen que aprender estas ecuaciones así. Número 10 es velocidad en X, de Y, de Z, no. Lo que ustedes tienen que aprenderse es el criterio, ¿ok? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el criterio que se utiliza para la ecuación de la continuidad? Entonces ustedes dirán, bueno, primero, al analizar decimos que todo lo que va a entrar es igual a todo lo que va a salir y así sucesivamente. Entonces, no es el fin o no es la finalidad que ustedes se aprendan letra por letra o variable por variable, sino que ustedes entiendan qué es lo que sucede en este proceso. Bien, una vez que se hace
hacen las operaciones, les decía, igual dice aquí, fíjense, operando, se llega a esto y lo vamos a igualar a 0. Fíjense, está la derivada parcial de esa velocidad, por ejemplo, para el eje X, respecto a ese mismo eje. Entonces, velocidad en Y, ahí está el diferencial de Y, y lo mismo para Z. A esto de aquí también se la llama como la ecuación de continuidad o conservación de masa en el estado estacionario. ¿Ok? Algo que no tiene ningún tipo de movimiento, simplemente está en este estado estacionario. Bien. Más aquí, fíjense qué es lo que tenemos. En la ecuación de Laplace, ¿qué es lo que interviene? Interviene la ecuación de la ley de Darcy, que ya la hemos visto, y a eso le vamos a sumar la ecuación de continuidad. ¿Cuál es esa? Es esta de aquí, fíjense, esta de aquí es la ecuación de continuidad o también se le llama conservación de masa. Entonces, si nosotros queremos obtener la ecuación de Laplace, vamos a tomar en cuenta esa ecuación de Darcy y también la ecuación de continuidad. Entonces, esa sumatoria me da la ecuación de Laplace. Entonces, también, obviamente, estamos considerando, fíjense, la ley de Darcy, ¿en base a qué? A la velocidad de la descarga a través del elemento. Y ya lo hemos visto, recuerden esta parte. Dijimos, bueno, nosotros conocemos esta relación, pero para la ley de Darcy o para la ecuación de Darcy, ¿qué utilizamos? No utilizamos como tal la velocidad, sino que nosotros utilizamos K. Acuérdense de eso. Y está respecto a todo esto de aquí, que ya lo hemos visto y ya sabemos más o menos a qué se refiere. Ahora bien, en este caso, para poder relacionar con lo que acabamos de ver en la ecuación pasada, vamos a introducirle, fíjense, en este caso, ¿qué? El gradiente hidráulico. Y por supuesto, si estamos hablando de los tres ejes, entonces vamos a hacerlo para X, para Y para Z. Ahora, aquí hace referencia también a que el suelo se considera anisótropo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A ver, ¿alguien sabe a qué se refiere eso? ¿Qué característica es del suelo? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Que en algunos lugares el suelo puede ser permeable y en otros no. Sí. Está bien. Entonces, en este caso, fíjense, en lo que refiere a la permeabilidad, obviamente un suelo anisótropo tiene que ver o está relacionado directamente con ¿qué? Con la permeabilidad que tiene ese tipo de suelo. Entonces, para cada una de las direcciones, en este caso X, Y y Z, fíjense, hemos introducido esto de aquí, la parte de la velocidad, pero de la ley de Darcy, no esta de aquí, no se olviden de eso. Estamos trabajando con la ley de Darcy. Entonces ahí está, fíjense, para cada uno de los componentes. Ahora, si nosotros introducimos estas ecuaciones en la ecuación 11, ¿cuál era la ecuación 11? En esta de aquí, fíjense, esa de ahí es la 11, ¿qué vamos a tener? Nos va a quedar directamente ya no las velocidades, sino que solo estamos introduciendo el valor para ese X, Y y Z. Entonces, fíjense, esto de acá es para X,
esto de acá es para Y y esto de acá es para Z. Y lo igualamos a 0. Esa de ahí es nuestra ecuación número 12. Entonces, prácticamente esta ecuación, ¿qué nos describe? Nos describe matemáticamente al flujo en la región que nosotros estemos considerando. Ahora bien, la ecuación de Laplace, para poder obtener esa ecuación de Laplace, fíjense, si nosotros también consideramos que ese suelo o esa masa de suelo, como aquí ustedes tienen igual, a través de la cual el agua va a pasar, es isótropa, en lo referente a ¿qué? A la permeabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener la misma permeabilidad. Es por eso que Kx va a ser igual a ¿qué? A Ky, y eso va a ser igual a Kz, y todas van a ser igual a K. Entonces va a ser exactamente lo mismo o el mismo valor. Y, por supuesto, si nosotros consideramos esta hipótesis, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la ecuación 11 que acabamos de ver, o la de más atrás, que era la 11, esta de aquí, ¿cómo va a quedar finalmente una vez que hemos hecho todo este proceso de aquí? Fíjense que una vez que nosotros decimos, bueno, en esta parte, para esta ecuación de Laplace, se considera que el suelo prácticamente es isótropo. El lugar por el que pasa el agua tiene estas características que me definen que la permeabilidad va a ser la misma. Es por eso que Kx igual a Ky, Ky igual a Kz, y todo es lo mismo. Obviamente se va a simplificar y lo único que nos va a quedar va a ser esto de aquí. Y fíjense, como la permeabilidad es la misma, entonces, ¿qué va a pasar? Se nos han eliminado y simplemente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta derivada parcial. Pero fíjense que eso es una ecuación de qué orden. A ver, fíjense, es una ecuación de segundo orden. Entonces nos va a quedar de esta manera. Y a esta de aquí nosotros la conocemos, o bueno, ahora la están conociendo como la ecuación de Laplace. Entonces, fíjense, me vuelvo atrás para mostrarles que la ecuación de Laplace, ¿qué me decía? Para que usted tenga la ecuación de Laplace, usted va a utilizar los principios de la ecuación de Darcy, que está dado directamente con la permeabilidad, y que de alguna manera nosotros la hemos relacionado antes con la velocidad, pero ya sabemos que esto es diferente porque depende de la permeabilidad K del suelo. Entonces, nos dice que utilicemos ese principio de la ley de Darcy y le sumemos a eso la de la continuidad. Y una vez que hacemos todas las operaciones, vamos a llegar hasta la ecuación número 14, en este caso, y a esa nosotros la conocemos como la ecuación de Laplace. Bien, en muchos casos, por supuesto, por ejemplo, más que todo en ingeniería, es muy frecuente que nosotros podamos analizar o observar el flujo en una sección de una región X que nosotros estemos estudiando. ¿Y a qué va a ser transversal eso? A su eje longitudinal, porque prácticamente va a ser idéntico al que vamos a tener en cualquier otra sección. Entonces, en este caso, por ejemplo, hemos visto en los primeros temas, en las presas de tierra, de eje largo, es decir, que tengan una longitud bastante extensa o larga en comparación con la altura. ¿Qué quiere decir? Que tengan una altura, por ejemplo, en vertical de unos 30 metros y un largo de 70, 80 metros. Entonces a eso se refiere.
Y, por supuesto, como ya les mencionaba un poquito igual la clase pasada, cuando nosotros queremos estudiar el flujo a través del medio poroso, lo podemos hacer bidimensionalmente. Entonces, ¿qué quiere decir en el plano X y Y? Porque si ustedes quieren analizar esta ecuación o utilizarla, como es una ecuación de segundo orden, es bastante morosa y requiere de tiempo. Por lo general, bueno, claro, ahora ya sabemos que necesitamos simplemente un programa, metemos la ecuación y nuestros valores y podemos obtener el resultado. Pero aquí ustedes en obras van a aprender a cómo resolvemos la ecuación de Laplace de manera gráfica, es decir, a través de las redes de flujo, que ese es el siguiente tema que vamos a ver el día lunes. Vamos a ver cómo podemos resolver esta ecuación a través del flujo en el medio poroso o a través de las redes de flujo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que hacernos un dibujo o un esquema a escala para hacer estas estimaciones. Entonces, podemos calcular ese caudal que va a pasar a través del medio poroso, por supuesto, pero antes lo que tenemos que hacer es plantearnos la solución, plantearnos cómo va a ir el flujo debajo de esa estructura. Por ejemplo, les voy a dar un adelanto. Si nosotros tenemos, ay, qué chueco. Si nosotros tenemos nuestra presa, ahí, y aquí abajo está la fundación. Entonces, lo que va a pasar aquí abajo es que seguramente vamos a tener nuestra red de flujo. Bueno, hagan de cuenta que está recto. Ahí, claro que esto tiene que ser lo más simétrico posible. ¿Y esto cómo va a ir? Va a ir de esta manera. Ahí. Entonces vamos a analizar cuál es ese caudal que va a pasar a través de este tubito de corriente o línea de flujo, por este de aquí y por este de aquí, todos los que tenga. Entonces, pero para eso debemos de saber nosotros algunas características que vamos a analizar aquí en la fundación y además de eso, saber qué ecuaciones vamos a utilizar. Hemos hablado bastante de que si, por ejemplo, el suelo es demasiado permeable, ¿qué va a pasar? Se va a deslizar nuestra estructura y tenemos que reparar daños muy grandes. Entonces son cosas que nosotros podemos calcularlas a través nada más de hacer una representación gráfica o también se le llama una representación pictórica. Entonces, que es a través de dibujar nuestra red de flujo. Pero esto se tiene que hacer a escala, porque si ustedes están confiando en que nada más con dibujar van a calcular los caudales, van a ver hasta dónde puede soportar esta fundación, ¿qué va a pasar? Entonces hay que analizar prácticamente todas las posibilidades y es por eso que hay que hacerlo lo más exacto posible, porque ustedes están confiando, fíjense, de que ustedes pueden resolver un problema de flujo bidimensionalmente, esto es bidimensionalmente en X y en Y, a través de una representación gráfica. Entonces tienen que hacerlo lo más perfecto que se pueda, por no decir perfecto, perfecto, todo a escala. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Resolvemos esta ecuación y vamos a analizar cómo la introducimos o cómo introducimos el problema de acá
a las ecuaciones, cómo vamos a calcular esos caudales que van a pasar, etc. Bien, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Ninguna? Bueno, a los que entraron un poquito tarde, les decía a sus otros compañeros que no puedo activar mi cámara porque creo que golpeé la computadora y se fregó mi cámara. Así que no puedo. La activo y no me van a ver. Ya, otra cosa igual que les decía al inicio es que todavía no hay una fecha para el examen, pero a ver, hagan sus estimaciones. ¿Qué día terminamos el avance? ¿Ya hace una semana? ¿Fue un miércoles o fue un viernes? ¿O un lunes? No me acuerdo. Lunes creo, ¿no? ¿O un viernes? Creo que fue miércoles, ingeniera. Miércoles. Pero eso ya fue de la anterior semana, ¿no? Sí, sí, la anterior semana. Ya pasó una semana, sí, ¿no? Ya pasó más de una semana. Entonces, no se sorprendan, vayan estudiando, no se sorprendan con que les hace un día antes, porque ustedes ya han tenido tiempo, o bueno, ya hemos tenido este lapsus desde que hemos terminado el avance. Así que no se dejen sorprender. Bien, ¿no tienen preguntas? ¿Ninguna? ¿Les quedó claro las ecuaciones? Sé que es un poquito complejo, pero cuando ya lo estén repasando van a ver de qué no. Como les decía, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? El análisis. No necesitan aprenderse todas esas derivadas parciales, sino de dónde salen y a qué hemos llegado con eso. Hemos llegado a obtener esa ecuación de Laplace. Ay, sí, ya. Esa ecuación de Laplace. Ay, casi me caí. Esa ecuación de Laplace está dada por quién? Por la ecuación de Darcy o la ley de Darcy, que ya la hemos visto, y a eso le estamos sumando más la continuidad, que es lo que acabamos de ver hoy también. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué considera la ecuación de Laplace? Entonces, ustedes me van a decir, está conformada por la ley de Darcy o la ecuación de Darcy más la ecuación de la continuidad. Entonces, fíjense, eso, ya para que, como un resumen de lo que acabamos de ver. Bien, entonces, el día lunes, como todavía no tienen fecha para el examen, pero por ahí nos sorprende y nos dice que para el lunes. Bueno, pero si todavía no dan el examen el lunes podemos seguir practicando algunas preguntas. Y otra cosa, no sé si Jason, ¿saben hasta cuándo es el semestre? Hasta el 17 de enero, según el calendario. Pero más que seguro lo van a alargar una semana o 2 semanas por lo del paro, ¿no? Yo Ay, deduzco. es verdad, por lo tanto, sí. Hubo 2 semanas que no hubo. Ya. Bueno, pero ¿saben qué? A nosotros ya no nos falta mucho. La verdad es que si yo quisiera, o si voy de, de manera así un poquito más apurada, lo que viene es para unas 2 clases.
Y fíjense, ahí termina el avance de obras. Entonces, es por eso que a mí, bueno, no es que a mí me conviene, sino es que nos conviene que ustedes ya den un primer parcial para que ya se liberen de eso y ya solamente estén pendientes del segundo. No me gustaría que terminemos todo y se les dé, bueno, la siguiente semana dan el primer parcial y la subsiguiente el segundo parcial. Entonces, por eso siempre les digo, repasen, léanse un tema por día, no sé, busquen sus métodos de estudios. Pero no me gustaría eso. Así que la siguiente semana, a ver, como pasamos 3 veces a la semana, entonces, aunque no me quiera apurar, fíjense que si pasamos el lunes, el miércoles, el viernes, vamos a terminar ese último tema. Ya lo vamos a terminar. Y hasta ahí es el avance. A ver, alguien me preguntó algo en el chat. Jonathan. ¿Se va a hacer proyecto con Menzani 2? No lo sé todavía. Yo espero que sí. Aunque en las defensas el doctor es bastante exigente. Y no se refiere a que uno no pueda responder, porque si ustedes hacen el trabajo, van a saber responder a las preguntas. Pero es bien, ¿cómo les digo? Es bien picky en cuestiones de lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, si hacen un trabajo de la segunda parte, que sería el dibujito que les hice con rojo de las líneas de flujo, entonces, como él es un experto, él va a querer que ustedes lo plasmen de la manera mejor posible. ¿Por qué? Porque como les dije, eso es algo que tiene que estar a escala. Y los cálculos dependen de su gráfico, entonces tienen que tener mucho cuidado. Y siempre le pilla algún defecto y así. Y les cuento algo que pasó el semestre pasado. Yo por lo general igual les doy clases a ellos porque siempre me piden para resolver, o no para resolver, sino para enseñarles cómo tienen que hacer el trabajo. Entonces, y yo les voy indicando paso por paso, etcétera. Entonces, lo que pasó fue que, por ejemplo, algunas personas retiraron la materia y al final, cuando ya el doctor me mostró las notas, esas personas que retiraron pasaron con 51. Entonces, era como que, ¿por qué? Porque sacaron buena nota en su trabajo grupal. Y puede que les haya, puede que, bueno, y eso pensaron ellos, dijeron que les fue malísimo porque el doctor les preguntó lo que teníamos al inicio, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de qué es la filtración, qué es la permeabilidad, no sé qué. Entonces, ni siquiera les hizo tantas preguntas del proyecto, sino más de la parte teórica. Y ellos no pudieron responder bien. Entonces, ellos pensaron que les fue, pero súper mal. Sin embargo, el trabajo que presentaron estaba bien hecho. Porque claro, yo les ayudé, porque lo hicieron junto conmigo. Pero eso no quiere decir que yo se los resuelvo, sino es que yo les indico, yo les expliqué y todo, y ya todo lo hace el grupo. Entonces, lo único que no pudieron es responder algunas preguntas, entonces ellos dijeron, ay, no fue malísimo, y aparte en el primer parcial también nos fue súper mal, y en este no pudimos responder y retirar. Entonces, cuando ya vimos las notas con el doctor, ya cuando él me mostró las notas finales, y yo me acuerdo que le ayudé o le dicté a pasar al acta. Entonces, habían personas que tenían 51 y que ya no estaban en la lista. Entonces, imagínense. Y no les he contado eso a esas personas porque yo las conozco, para que no se quieran sacar los cabellos y esas cosas, ¿no? Tirarse del puente de la Gabriel y así, para que no se quieran tirar del puente. Entonces, fíjense, un semestre, ¿qué hicieron? Ahora seguramente están llevando, pero no están aquí, no las he visto a esas personas.
deben estar, como dice el doctor, con San 15. Pero ellos, bueno, si ya llevaron con el doctor, seguramente se han debido dar cuenta de que el avance de lo que es aquí no es nada comparable con lo que avanzan en el otro grupo. Y bueno, me imagino que las personas a las que no les gusta mucho esta parte de aguas, pues seguramente dirán, bueno, no voy con el otro, que es más fácil, etcétera. Pero la verdad es que aprender este tipo de cosas aquí en este proceso que ustedes tienen, vale muchísimo. Porque después lo van a tener que aprender por otras fuentes, de una manera más complicada, buscarse libros, si ya les toca trabajar en eso y no sé, pues si no tienen por lo menos algo de base, entonces ahí ya se ve la dificultad. Bien, bueno, ya no los voy a charlar más. Ya se va a acabar, tenemos menos de un minuto. Si no tienen preguntas, entonces nos vemos el día lunes para continuar con el siguiente tema. Y vamos a practicar un poquito también, si es que aún no tienen el examen para ese día. Vamos a practicar algunas preguntas. Que les vaya muy bien, que tengan muy buen fin de semana.